Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Falta menos de un año para las elecciones presidenciales mexicanas, que se celebrarán junto a las legislativas y a las estatales el 2 de junio de 2024. Ese día habrá concluido formalmente el mandato de 6 años de Ángel Manuel López Obrador, que no puede presentarse a la reelección ya que la Constitución mexicana lo impide. Esto obliga al propio Obrador, y especialmente a Morena, que es su partido, a buscar y encontrar un candidato cuanto antes. Necesitan a alguien con suficiente tirón en el electorado como para medirse con garantías frente a los candidatos de la oposición, a quienes Obrador venció con mucha autoridad en el año 2018. Como el tiempo apremia, un año es realmente poco tiempo, la carrera por la sucesión ya ha dado comienzo. La semana pasada el partido del gobierno hizo públicas las reglas para determinar las candidaturas y anunció que, como muy tarde, a principios de septiembre se sabrá quién es el elegido. No harán elecciones primarias, en su lugar Morena se valdrá de un sondeo de opinión para conocer las preferencias de los votantes. Ahí tenemos a dos candidatos muy bien situados. Por un lado, Marcelo Ebrard, secretario de Exteriores hasta la semana pasada, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México hasta hace solo unos días. La encuesta se realizará entre simpatizantes del partido y constará de 9 preguntas, valoradas de forma distinta a cada una de ellas. El ganador tendrá que conseguir 10 puntos o ser el que más se acerque a esa puntuación. En la última se pregunta directamente la preferencia de candidato, pero esta pregunta solo vale 2,75 puntos. En sondeos previos que se han hecho, la que lleva ventaja es Sheinbaum, seguida de Ebrard. El resto de los candidatos se diría casi que están de adorno. La cuestión del candidato presidencial es importante, pero no lo son menos los candidatos para las cámaras legislativas, que también se renuevan dentro de un año. Morena controla la Cámara de Diputados gracias a su coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. En 2024 necesitarán también alianzas si quieren mantener el control de la Cámara. Sus socios lo saben y no será barato satisfacerles. Se avecina, por lo tanto, una larga negociación para que el candidato de Morena tenga que recurrir a ellos en el caso de que lo necesite y para la que le va a hacer falta, además, mucha mano izquierda. Según las encuestas disponibles, la candidata favorita de los votantes de Morena es Claudia Sheinbaum, que podría llegar a convertirse en la primera mujer en presidir México. Pero su ventaja no es muy grande, por lo que Ebrard podría invertir la tendencia y ganar la partida. Depende también de lo que vaya a hacer la oposición. A diferencia de lo que pasó en 2018, esta vez parece que se presentará unida con un solo candidato, lo que complica las cosas a Morena. A principios de mes hubo elecciones en el Estado de México. La oposición se presentó con una plataforma llamada Va por México y aunque su candidata, Alejandra del Moral, perdió, lo hizo por mucho menos de lo que vaticinaban las encuestas. Es muy posible que esta operación se repita a escala nacional. Los 3 principales partidos que forman la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, han mostrado su intención de presentar un frente unido, con candidatos únicos para la presidencia y los 9 estados en los que se renovará el gobernador. El desafío para la oposición es dar con un candidato de consenso que guste a todos, que no moleste a nadie y que tenga posibilidades de victoria. Un problema que los morenistas descuentan y que quieren poner a jugar a su favor. El 2 de junio del año próximo, es decir, dentro de casi un año, menos de un año ya, habrá elecciones presidenciales en México. Podríamos pensar que quizás es demasiado pronto para ponerse a hablar de las elecciones, al menos de las mexicanas, ¿no?, que es dentro de junio del año que viene. Pero no, en México se toman esto de las elecciones con bastante calma. La campaña electoral dura como 6 meses aproximadamente, es decir, empezará a finales de este año, principios del próximo. Serán las elecciones el 2 de junio y luego no será la toma de posesión ya hasta finales de año. Vamos, que 2024 en México
México va a suceder lo mismo que en Estados Unidos, va a ser un año electoral en su integridad. Y antes de eso, pues viene la selección de candidatos. Recordemos que México es una república presidencialista en la que el presidente tiene no mucha, sino muchísima importancia. Será además un superdomingo, cae en domingo, el 2 de junio del año próximo, ya que junto a las presidenciales se renuevan las dos cámaras legislativas, las dos que tiene México, que son la Cámara de Diputados y el Senado, y se renuevan también los gobernadores de 9 estados, 9 de los 31 estados que forman la federación. No es la primera prueba de fuego a la que se expone López Obrador y Morena, que desde que llegó al poder ya han hecho algunas, han tenido algunas elecciones, desde que llegó al poder en 2018, es que han pasado 5 años, claro. Se han celebrado elecciones locales y estatales, pero sí la prueba que determinará si Morena es algo más que López Obrador, algo más que AMLO. El hombre que fundó el partido hace ya 9 años, con intención manifiesta de que fuese su plataforma personal de cara a las elecciones de 2018. Bien, Morena era AMLO y AMLO era Morena, pero tiene que dejar de ser AMLO en los próximos meses, porque no se puede volver a presentar. Así que tienen que reinventarse ese partido para que sobreviva su fundador, algo que no siempre es fácil, de hecho rara vez es fácil. En México no está permitida la reelección de ningún tipo. Lo hablábamos este domingo en la contrarréplica, que casualmente cayó este mismo tema, las posibilidades de reelegir a los presidentes que se daban en los distintos países. Bien, pues México es uno de esos países en los que no hay reelección, ni consecutiva, es decir, no puede ser elegido 2 veces y después ya nunca más, caso de Estados Unidos, ni tampoco puede ser reelegido de forma diferida, como sucede en Chile, donde un presidente no puede ser reelegido después de haber gobernado, pero sí un mandato más tarde. El caso que os contaba aquí en la contrarréplica del domingo, como lo habían hecho Bachelet y Piñera, que se habían estado turnando en el poder durante 15 años. Bien, en México no existe esa posibilidad. Una vez se ha sido presidente, ya no se puede volver a ejercer el cargo, al menos en esta vida. La próxima, evidentemente, ya llamándose de otra manera, no habrá problemas. Pero López Obrador no puede volver, a no ser que se cambie la Constitución en el futuro, pero no puede volver a ser presidente de México. ¿A cambio? Pues a cambio los presidentes de México gozan de un mandato inusualmente largo. Son 6 años y esto ya son 2 más que los habituales 4 que hay en la mayor parte de países, tanto para presidentes como para primeros ministros. De ahí que en México se hable de sexenio como unidad de medida presidencial. Se habla, por ejemplo, del sexenio de Vicente Fox, que fue hace ya muchos años, hace 20 años, o el de Felipe Calderón, o el de Salinas de Gortari, qué sé yo, el de Ernesto Zedilla, el de Peña Nieto y así un largo etcétera. Pues bien, al sexenio de López Obrador le queda menos de un año. Hasta ahora ha tenido un quinquenio. El presidente, del que algunos decían hace tiempo, cuando llegó al poder en 2018, a finales de 2018, decían que buscaría reformar la Constitución para atornillarse al poder, pues según parece no tiene intención alguna de quedarse. O quizá la tiene, pero no la ha hecho pública y además tampoco ha hecho intentos, digamos, manifiestos de modificar eso. Algo que en el caso de que lo intentase, pues se hubiera encontrado con muchísima contestación en México, porque los mexicanos llevan muy a gala de eso de que los gobernantes, los presidentes, mejor dicho, no puedan ser reelegidos nunca más. Bien, López Obrador ya ha dicho que abandonará el puesto con la conciencia tranquila dentro de un año, bueno, algo más de un año, porque las elecciones son dentro de un año, unos meses más tarde, y que dará paso al siguiente, sea el que sea. Esto, obviamente, ha puesto en marcha la carrera para sucederle, porque no falta mucho. Ya digo, es un año es poco tiempo, pero en política es menos tiempo todavía. Hay que construir, entre otras cosas, un liderazgo. El de AMLO, además, ha sido no un liderazgo, ha sido un hiperliderazgo. Y no hay delfín, claro, no existe ni delfín ni delfinesa, si me permitís la palabra. Eso no significa, claro está, que no haya algunos que se autoperciban como los delfines del gran hombre. Y evidentemente pues no han tardado mucho en pasar a la acción. De hecho ya han pasado a la acción esos. Como Morena está en el gobierno, pues todos los que quieren ser los sucesores de AMLO ostentaban hasta hace no mucho tiempo cargos públicos. Eso les ha obligado a ir dejando sus ocupaciones para centrarse en la candidatura. No es bien recibido por el votante y tampoco es que puedan estar en las dos cosas. No se puede presidir, qué sé yo, ser jefe de gobierno de la
Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y al tiempo pues pasarse año y medio o un año, para el caso, detrás de una candidatura, haciendo campaña, etcétera, y luego pues que no es plan, vamos, que no les parece bien a los votantes y no se puede compaginar, en una palabra. El político, a fin de cuentas, esto pasa en otros países también, cuando deciden presentarse a otro tipo de cargo, pues abandonan el anterior a riesgo de que no ganen y se queden luego colgando de un alambre. Pero si consiguen ganar, se la juegan realmente. Pues lo que van a ganar va a ser mucho, en este caso nada menos que la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Bien, en este caso han sido varios y todos han ido dejando su ocupación, es decir, su cargo. El caso de Ebrard es el más sintomático de todos, porque además es más conocido que Sheinbaum fuera de México. Después de 5 años como secretario de Exteriores, canciller, que llaman por allá, renunció al cargo la semana pasada. Ebrard ha tenido muchísima proyección pública exterior, estoy hablando. Entiendo que en México también le conoce todo el mundo, pero fuera de México le es, de hecho, el hombre de AMLO en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque como a López Obrador no le gusta viajar al extranjero, prácticamente todos los viajes los ha hecho Ebrard en su nombre. Ha ido a las cumbres, ha visitado países, etcétera. AMLO estuvo en Washington hace un tiempo, pero no le gusta salir de México. Pero Ebrard no es el único. Hay más y algunos se ven con posibilidades reales, ya que, como os decía antes, AMLO carece de delfín, es decir, de persona designada. No es que pueda el presidente de México designar a sus sucesores, eso no es una monarquía, pero los políticos se las apañan para hacer ver a sus compañeros de partido quién es su favorito, para que todos vayan por ahí. Es decir, alguien de su entera confianza que haya señalado de forma expresa como su sucesor. A partir de aquí, todo lo que hay pues son encuestas, que es a lo más que uno se puede agarrar cuando habla de elecciones, ¿no? Y precisamente en eso, en encuestas, se basará Morena para designar al sucesor. También hay encuestas electorales, encuestas de qué pasará en las elecciones, las que indican, digamos, las preferencias del electorado. Con esas encuestas en la mano, las electorales, quiero decir, las de las elecciones finales, no las de las primarias, todo invita a pensar que quien quiera que sea el nominado por el Morena, por cierto, el partido no es que se llame Morena por una mujer morena, sino porque es, busca también eso por aquello de la Virgen Morena de México, pero es el acrónimo de Movimiento para la Regeneración Nacional. Lo único que la palabra morena pues a los mexicanos les llega mucho. Esa es la razón seguramente por la que escogieron este acrónimo, ¿no? Bien, pues quien quiera que nominen en Morena será el favorito con esas encuestas, ya digo, para llevarse a la presidencia. Los principales contendientes se han comprometido, por supuesto, a continuar con todos los lineamientos políticos de Obrador, a ser genuinos sucesores suyos, unos lineamientos políticos y una agenda, digamos, política que ha generado muchas polémicas y algunas tensiones con Estados Unidos por cuestiones relacionadas con los tratados comerciales y con el narcotráfico. Este último, de hecho, es lo que envenena las relaciones entre los dos países, lo que más las envenena. También tiene el problema de la inmigración. En los últimos años, como sabe cualquiera que conozca a Estados Unidos o que se informe sobre lo que sucede allí, ha aumentado vertiginosamente la entrada de fentanilo en Estados Unidos. Buena parte de ese fentanilo proviene de laboratorios en territorio mexicano. El fentanilo es una droga de tipo un opioide, un opiáceo, sintético, muy potente, mucho más que la morfina. Con muy poquito consigues los mismos efectos, por lo que hace falta transportar mucho menos y los cargamentos pues son más fáciles de escamotear en la frontera. Esa es la parte de las tensiones, digamos. Las polémicas obradoristas han sido básicamente o fundamentalmente con España, que se ha convertido en el muñeco del pim pam pum predilecto del presidente. El antiespañolismo en México vende bien, esto no es una cosa de ahora, es de siempre, y además su coste político es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no suele haber respuesta. En Madrid los desplantes de los presidentes hispanoamericanos y más concretamente el de México, que siempre tiene bula para cualquier cosa, se llevan con resignación y siempre y en toda circunstancia, da igual que el gobierno que haya en España, se va a evitar el enfrentamiento. El antiyanquismo en México tiene una clientela muy amplia, pero con Estados Unidos Obrador ha sido algo más comedido, porque las bravatas con los yanquis le pueden salir más caras.
Desconocemos si el sucesor o sucesora, que podría ser, y hay muchas posibilidades de que sea una sucesora de Obrador, seguirá en su línea. Dependerá de la persona, evidentemente, y lo identificada que esté con él. La favorita, como os decía antes, es esta mujer, Claudia Sheinbaum, que es la jefa, o ha sido la jefa de gobierno de Ciudad de México. Esta mujer es muy cercana, tremendamente cercana a Obrador en prácticamente todo. La semana pasada dimitió como alcaldesa de la capital con la intención manifiesta de ser nominada, además lo anunció así. El segundo en liza, como os decía, es Marcelo Ebrard, pero no votarán los afiliados al partido. La elección se hará, como os comentaba, mediante una encuesta entre los simpatizantes. La encuesta consta de 9 preguntas valoradas de forma diferente cada una de ellas. Quien obtenga la puntuación superior, quien más se acerque a 10, pues será el elegido. Las preguntas son las siguientes, os las voy a leer, no son tantas, son 9 y además son cortitas, son preguntas cortitas para que nos hagamos una idea. La primera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre esa persona? ¿Buena o mala? Esta vale 2 puntos. La segunda, ¿qué tan honesto considera a...? Y ahí aparece el nombre del aspirante. La tercera, ¿qué tanto considera usted que el aspirante respeta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? La anterior, la 2, vale 1 punto y esta, la de las mujeres, vale 0,5. La 4 dice, ¿qué tan cercano a la gente considera al aspirante? Esta vale 0,25. La quinta dice qué tanto considera que el aspirante conoce el país. Esta también vale 0,25. La sexta, ¿qué tanto considera que el aspirante cumple lo que dice? 0,25 puntos. La séptima, lo considera buen candidato, así, directamente, esta vale 1 punto. La octava, ¿usted votaría o nunca votaría para presidente de México en 2024 por...? Y ahí aparece ya el nombre del candidato, del aspirante a candidato. Y la novena, que es la fundamental, pregunta directamente, ¿usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? Esta vale 2,75 puntos. Bien, estas son las 9 preguntas de la encuesta. Más parece un examen tipo test que una encuesta, pero bueno, estas son las 9. Tienen que aparecen, a la derecha, las preguntas a la izquierda, en una tabla, a la derecha aparecen todos los que se presenten como candidatos. Si terminan siendo mucho, pues puede ser una cosa realmente farragosa de cumplimentar esta encuesta. Bien, en total, como vemos, si habéis sumado, todos suman 10 puntos. Quien más se acerque a eso será nominado. Podría producirse un empate. He estado echando un vistazo yo y haciendo pruebas y digo, pues sí, puede salir un empate. En ese caso, desde Morena aseguran que tendrán en cuenta las décimas de punto. Y ahí ya es más complicado. Esa es la razón por la cual tenemos preguntas que valen 0,25. Hay 3 preguntas, la cuarta, la quinta y la sexta. Y la última vale también con decimales, vale 2,75. De hecho, la pregunta del millón es la novena. Pero no vale 1 millón, solo vale 2,75 puntos. No entiendo bien por qué dar tantas vueltas para terminar preguntando lo esencial. Lo esencial es, y repito la pregunta, ¿usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? Y aparecen todos los nombres. Bastaría con poner una X encima del nombre de la fotografía del candidato favorito, ¿no? Tampoco entiendo por qué lo esencial, de nuevo, la novena pregunta, tiene tan poco peso. Solo 2,75 puntos sobre 10. Está por ver quién gana con esta encuesta tan, seamos buenos, tan enrevesada, no le llamemos otra cosa, cuyo universo es también una incógnita. Se realizará, como os decía antes, a simpatizantes de Morena, es decir, a gente que ha mostrado su intención de votarles. Esto solo lo pueden saber si han preguntado antes. Pero a esa pregunta se puede responder mintiendo. ¿A quién va a votar usted en las próximas elecciones? A lo mejor el tipo iba a votar al PAN o al PRI, pero dice, no, voy a votar a Morena. Bien, pues quería hacerle otras preguntas, caballero, porque me interesa. No sé, me parece que hubiera sido mucho más práctico, rápido, claro y limpio celebrar unas primarias entre los militantes de Morena. O en su defecto, entre los que se registren a propósito para participar en esta elección. Bueno, un poco como sucede en las primarias de los partidos en Estados Unidos. Cuando estaba viendo esta encuesta y la manera, sobre todo el universo en el que participaba en la encuesta en cuestión, me recordaba aquellas elecciones por Internet, elecciones internas por Internet que hacía Podemos hace años. Tenía un par de amigos que, por supuesto, no habían votado a Podemos en su vida y no tenían ninguna intención de votarles, que participaron en eso, porque solo había que registrarse con una dirección de correo electrónico. Muy fiable, sinceramente no lo era.
Bien, pues quien salga elegido de estas primarias tan anómalas, porque lo son y además lo son un rato, será quien concurra a las presidenciales del día 2 de junio, contra un candidato opositor que aún desconocemos. Pero todo indica que Morena tendrá las de ganar, tiene las de ganar. Eso sí, hay que tener en cuenta que aún falta casi un año para esas elecciones y pueden pasar, bueno, muchísimas cosas. A ver, falta poco tiempo para designar candidatos, pero un año es muchísimo tiempo en política. Pasan infinidad de cosas. A veces un gobierno se va por el desagüe en una semana. Imaginemos lo que puede suceder en 52 semanas, que forman un año. Desde que Morena se vaya desinflando, por cualquier circunstancia, un escándalo, cualquier cosa, hasta que el candidato oficialista pues no sea del gusto de los votantes, que lo haya sido de esos simpatizantes, pero no de los votantes. Bueno, pasando, por supuesto, por la posibilidad de que la oposición se rearme y presente una candidatura muy atractiva, que encandile a los mexicanos. No conocemos ese candidato, pero podría suceder. Lo más probable, como os decía antes, es que Claudia Sheinbaum sea la que se imponga en las primarias. Sheinbaum tiene 60 años, una mujer con experiencia, estudió física, trabajó en la Universidad de Berkeley, esta universidad californiana, se metió en política hace unos 20 años y siempre ha ido de la mano de López Obrador. Es como os decía antes, es una protegida suya. En las encuestas que se han hecho hasta la fecha, Sheinbaum tiene un apoyo de entre el 33 y el 36% de promedio. Frente a ella está Marcelo Ebrard, que cuenta con un apoyo del 25-28%. No es mucho, como podemos ver, ¿eh? Si consigue ganar las elecciones Sheinbaum, como os decía al principio, pues se convertiría en la primera mujer presidenta del país. Sheinbaum es más ideológica, por lo que es más probable que continúe con el proyecto político de López Obrador de una forma prístina. Ebrard tiene un perfil algo distinto. Es casi de su misma edad, tiene 63 años, estudió Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de Francia y se le tiene como un tecnócrata muy pragmático. Por esa misma razón, no es demasiado popular entre los militantes de base de Morena. Pero en cambio lo es mucho entre el votante de clase media de Morena. Morena es un partido, de hecho, en el que Ebrard milita formalmente, al menos, desde hace solo un año. Antes de eso pasó por varios partidos, estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, fue jefe de gobierno de Ciudad de México entre 2006 y 2012 y lleva toda la vida en la administración. Es un tecnócrata. En los 90, de hecho, ya era subsecretario de Exteriores durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Esto para que nos hagamos una idea. Pues bien, uno de los dos será el ganador, pero no sabemos quién. Frente a ellos se encuentra la oposición, formada por dos partidos principales, el Partido de Acción Nacional, el PAN, y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que concurrirán con un candidato único. Pero aún no han establecido el procedimiento para nominarlo. No va a ser fácil porque ningún opositor se ha destacado especialmente en estos últimos 6 años. Eso es lo cierto. Se han animado por ahora varios panistas, priistas, algún perredista, un par de candidatos independientes, pero poco más. Se han animado. Que tampoco es que hayan dicho voy a por todas. Ninguno de ellos además despunta. El tiempo se les echa encima, así que han anunciado que a finales de este mes dirán cómo se elige al candidato, cómo van a nominar a su propio candidato. Tienen que mover ficha cuanto antes, porque hasta el momento Morena lleva la iniciativa. En México lleva Morena la iniciativa política desde hace 6 años. Esa es la realidad, desde antes incluso de que Obrador ganase las elecciones. Y eso juega contra sus intereses. De cualquier modo, no sabremos quién representa a la oposición hasta que Morena no haya mostrado sus cartas. Ya en función de eso, presentarán un perfil u otro. Ojo, esto está bien pensado, ¿eh? Como han dicho que la primera semana de septiembre tendrán el candidato o candidata final, pues sobre eso podrán elegir a uno o a otro, en función de con quien se tengan que enfrentar en las elecciones del 2 de junio. Se antoja difícil que haya muchos cambios en la correlación de fuerzas que actualmente arrojan las encuestas, antes de que arranque la campaña, que esté en diciembre. Como os he dicho antes, una campaña larguísima, la de México. Lo interesante aquí será ver en qué medida López Obrador sigue creando espacios de poder para sí mismo en el próximo mandato. Ya se ha comprometido a enviar proyectos de reforma constitucional, esto para el próximo mes de septiembre, a la vuelta del verano. Quiere incorporar a la Guardia Nacional al Ejército y que los miembros del Tribunal Supremo y del Instituto Nacional Electoral sean elegidos por sufragio universal.
también está metiendo la cuchara en las primarias de su propio partido. Ha decidido que los candidatos que pierdan, que salgan perdedores de esta encuesta, ocupen puestos de primera fila en el próximo sexenio. El que quede en segundo lugar será presidente del Senado. El que quede en tercer lugar será presidente de la Cámara de Diputados. El que quede en cuarto lugar tendrá un cargo importante en el gabinete. En teoría, ninguna de estas decisiones le corresponde a él, pero bueno, aún así se las ha adjudicado. Seguramente porque quiere que su sombra se proyecte larga sobre su sucesor. La ley le impide ser de nuevo presidente, pero no tutelar a su heredero. Y eso es precisamente lo que pretende. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Elio, que es de Costa Rica y que nos habla del último juicio a Donald Trump y su razón última. Espero que te encuentres muy bien. Quería dejar un breve comentario sobre la situación a la que se está enfrentando Donald Trump y más que nada quiero hacer referencia a un video que publicó el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, al que bueno, yo le había perdido la pista desde que salió de Fox, pero hace poco vi que estaba publicando algunos videos en Twitter pues con bastante éxito, y sobre todo el último, que creo que es el tercero de este nuevo canal de noticias que maneja él, o del canal de opiniones que maneja él, y que tienen un tráfico bastante alto. El video me salió en el timeline porque Elon Musk hacía referencia al mismo con una frase diciendo que básicamente Tucker Carlson era un hombre atrevido o osado al decir lo que dijo sobre, o mejor dicho, el video habla sobre el destino, el día que el destino de Donald Trump quedó sentenciado. Este periodista expone muy bien su verdad, que no sé si es la verdad, diciendo que la razón por la cual Donald Trump está siendo enjuiciado y perseguido no es solamente un motivo político de los demócratas versus los republicanos, sino algo más profundo, ¿no? Y hablando un poco de todas estas teorías de Deep State que le gustan tanto a los conspiranoicos, que desgraciadamente cada día crecen más en el mundo, y es que Donald Trump se opuso al establishment de la guerra de Estados Unidos, que es una cosa que por igual une a demócratas y a republicanos. Y hacía referencia cuando en el 2016, en un debate, Donald Trump acusó al gobierno federal, en ese momento la administración Bush, de haber invadido Irak en busca de armas de destrucción masiva que al final pues no existieron, y bueno, digamos que asumiendo que ese punto es verdad, lo cual yo creo que fue así, él se apoyó en eso y dijo que habían mentido. Entonces, bueno, Tucker Carlson dice que ese es el punto de inflexión donde el gobierno federal o el establishment decidió hundir como fuera el lugar a Donald Trump, y todo esto ha llegado hasta el punto actual. Como digo, sin saber si todo lo que pueda expresar este periodista es verdad o mentira, sí me llama mucho la atención la repercusión que está teniendo esto en cuanto a llegarle al público, ¿no? Este video superaba los más de 40 millones de visitas cuando lo vi, y como bien decía, pues muchas personalidades que tienen sus cuentas en Twitter, incluyendo el mismo dueño, Elon Musk, hacían referencia y reposteaban el mismo. Y sí me llama la atención que también llega mucho a las bases, y que vi inclusive gente que no forma parte de las bases incondicionales de Donald Trump, que veían este video como una verdad absoluta. Y me interesaba pues saber tus comentarios sobre el mismo. No sé si lo viste. ¿Qué piensas sobre estas declaraciones? Me despido con un cordial saludo para ti y para los contraescuchas.
Eso del Deep State o estado profundo es algo realmente misterioso porque cada vez que se lo pregunto a alguien que está con el cuento este del Deep State me da una respuesta distinta. No se ponen de acuerdo en qué es concretamente el Deep State, quiénes lo conforman y a qué se dedica exactamente. Por supuesto, ninguno de ellos aporta una sola prueba que no sean opiniones personales o elementos inconexos que ellos se encargan de conectar. Bueno, en eso mismo consiste una teoría de la conspiración, toda teoría de la conspiración que se precia va de eso. Va de unir una serie de puntos conforme te va diciendo que lo hagas el teórico de la conspiración correspondiente. Todo lo que apoye su tesis se tiene en cuenta y lo que no la apoya pues se desprecia o se ignora. Respecto al tema este de Trump, de si fue o no fue un presidente pacifista, a ver, no exactamente. Durante el mandato de Trump, el ejército estadounidense llevó a cabo operaciones militares contra el gobierno sirio, recordémoslo, y también contra Irán. Qasem Soleimani, el general responsable de la unidad Quds de la Guardia Revolucionaria, no se murió de un susto en el aeropuerto de Bagdad. Le mató un dron estadounidense. Lo que sí tuvo Trump, eso sí, fue un mandato bastante tranquilo en el exterior. Lo mismo que le pasó a Obama, que solo intervino en Libia y en la campaña contra el ISIS en Siria y en Irak. Pero bueno, vayamos a los hechos, vayamos a la historia porque está todo documentado, vamos. Hay que diferenciar entre guerras propiamente dichas y operaciones militares puntuales. Un país como Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, siempre se va a ver envuelto en operaciones militares puntuales, es inevitable. Desde 1945... Estados Unidos ha tenido una política exterior muy activa, es inevitable, ya digo, es la primera potencia mundial. Su ejército está involucrado con mucha frecuencia en asuntos internacionales. Se metió en varias guerras, la de Corea entre el 50 y el 53 con Truman y Eisenhower, la de Vietnam entre el 64 y el 73 con Lyndon Johnson y Nixon, y antes de eso había enviado asesores militares al gobierno de Vietnam del Sur y habían entrenado a su ejército. Pero la guerra propiamente dicha para Estados Unidos empieza en el 64. Tras lo de Vietnam, que salió muy malamente, tardaron casi 20 años en meterse en otra guerra, que fue la del Golfo, en el 91, con la que se quitaron la espina vietnamita. 10 años más tarde, en 2001, y a resultas de los atentados del 11 de septiembre, se metieron en la guerra de Afganistán. En 2003, Bush hijo, remató el trabajo de su padre en Irak con otra guerra, esta vez mucho más larga. Duró hasta 2011, cuando Obama culminó el repliegue. Esto han sido las guerras, y no hay más. Esto han sido las guerras en las que ha participado directamente Estados Unidos. Entre las intervenciones militares, las son más numerosas, las más destacadas por lo menos en el extranjero durante la Guerra Fría, pues tenemos la invasión de Bahía Cochinos en Cuba, esto fue en la época de Kennedy, el despliegue de infantes de marina esto fue con Reagan en Beirut, sí, ya en los años 80, esto durante la Guerra Civil Libanesa, la invasión de Granada en el 83, también con Reagan, el bombardeo de Trípoli en Libia, también con Reagan. Con George Bush padre intervinieron en Panamá en el 89 para derrocar a Manuel Noriega. En el 93 enviaron tropas, en este caso fue Bush todavía el que envió las tropas para pacificar el país y... No, esto lo mandó Clinton, todavía lo de Somalia, pero bueno, lo mismo da que me da lo mismo. Bueno, con Bill Clinton se enviaron tropas a Haití y a los Balcanes, está como parte de un despliegue de la OTAN. Con Obama, Estados Unidos y sus aliados pues llevaron a cabo ataques aéreos en Libia y estas operaciones militares contra el Estado Islámico en Irak y en Siria. Trump, como os decía, hizo operaciones militares en Siria y luego tenemos lo de Soleimani, que es de principios de 2020. Todos los presidentes de posguerra, todos, sin excepción, bueno, sí, con una excepción, la de Jimmy Carter, que aún así trató de rescatar a los rehenes que tenía en Irán en 1980, con una operación especial que salió peor que mal. Todos han intervenido en el extranjero. Respecto a los que han empezado una guerra, hay 4. Truman con la de Corea, Johnson con la de Vietnam, Bush padre con la del Golfo y Bush hijo con la de Irak y Afganistán. El resto o continuaron con la guerra de su antecesor o se retiraron. El caso de Obama con Irak o Trump con Afganistán, porque la salida de Afganistán se hace con Biden, pero ya se había acordado y decidido en tiempos de Trump. Así que el perfil pacifista de Trump, no es tan pacifista, salvo que desconozcas todo lo que pasó antes. Si ha habido en los últimos 70 años un presidente de Estados Unidos que se opuso a emplear el ejército, ese fue Jimmy Carter, que por cierto, sigue vivo, tiene casi 100 años. A Carter nadie le persiguió. No solo por no emprender una guerra, que no la emprendió, sino por no ordenar ni una sola operación militar, salvo aquella del rescate de los rehenes, que fue un desastre. Vamos, esto que os acabo de comentar en apenas unos minutos, no sé si lo dijo o no lo dijo Tucker Carlson, pero presidentes contra eso del partido de la guerra, no sé cómo lo ha llamado, ha habido unos cuantos, no solo, es decir, que no hayan empezado guerras o que no hayan utilizado el ejército. Bueno, realmente hubo uno, que es Jimmy Carter, y algo me dice
que a Carlson, a Jimmy Carter, muy bien no le cae. Bien, vamos ahora con Juan, que retoma el tema este que trajo ayer Antonio de Zaragoza sobre la Comisión Europea y Google. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería dar una contrarréplica a Antonio, que trae un tema muy interesante y muy recurrente, que vuelve y vuelve y vuelve a la contracrónica, que es esta noticia de la Comisión Europea diciendo a Google que separe el negocio de los anuncios. Es un tema que yo creo que vuelve y vuelve y vuelve, y donde los árboles a veces no dejan ver el bosque de por qué dice esto la Comisión Europea, y no solo la Comisión Europea. En otros países, en Estados Unidos es la FTC, tienes la Comisión de Competencia de Corea, la de Taiwán, la de Japón, por darte algunos ejemplos de países de Asia donde también se regula y fuerte estas historias. Vamos a ver, lo que está diciendo aquí la Comisión Europea en este y en otros casos similares es la posición dominante, que recordar, no se persigue, la posición dominante no se persigue el abuso de esa posición dominante. Las grandes empresas que tienen dominante en uno o varios mercados, la Comisión Europea y otros reguladores les persiguen para ver si las decisiones que toman en esos mercados individuales se ajustan a la competencia. Esto puede sonar muy técnico, pero os voy a dar un ejemplo para que entendáis de qué hablo. Google, en un caso típico, vamos a analizar 3 servicios, que son Google Flights, el servicio de búsqueda de vuelos de Google, que compite en el mercado con Skyscanner, con Booking, con TripAdvisor, con todos esos. Luego tienes Google, motor de búsqueda, que es el rey, la posición dominante indudable mundial en las búsquedas en general, en Internet. Y luego tienes el tercer servicio de Google, que es Google Ads, que también tiene una posición dominante muy probablemente en el mercado de los anuncios por keywords, por palabras en Internet. Bueno, pues ahora imagínate que haces una búsqueda tú como usuario y pones quiero volar de Berlín a Malta en el buscador de Google, y de repente el primer resultado que te viene arriba en Google Ads, los primeros siempre son los anuncios pagados, ¿no? Eso es Google Ads. Y el primer resultado que te viene en Google Ads es Google Flights, el servicio de Google, que es otra sección de la misma empresa. Pero ves, de repente esa competencia, ese mercado, se cruza el mercado del buscador con el mercado de la oferta de vuelos y Google Ads. Y de repente haces scroll down para abajo, bajas un poquito en la página y ves en las búsquedas no pagadas, la primera búsqueda, el orgánico se llama el SEO, otra vez Google Flights. Y debajo de Google Flights ya Skyscanner, TripAdvisor, Trivago. Bueno, si Google hiciera esto a propósito, esto es un ejemplo ficticio, aunque podría estar pasando. Pero si Google hiciera esto, lo que está haciendo en el fondo es tunear, retocar esos algoritmos, si lo hace aposta, por supuesto, si lo hace, si hay motivos razonables, si pasa porque las búsquedas son mejores y simplemente salen así. Pero si Google hace retoques en esos 3 servicios, en las búsquedas, en los anuncios y en Google Flights, para que Google Flights se posicione de mejor forma contra sus competidores, está cruzando esos servicios para abusar una posición dominante que ha obtenido en 2 de los mercados, en el de los anuncios y en el de las búsquedas genéricas, mientras que en los vuelos probablemente no tenga posición dominante. Entonces, esto mismo podría pasar con ejemplos como lo has contado tú en Amazon o en Apple. ¿Por qué? Porque Apple y Amazon tienen sus propias tiendas y son tiendas que se han convertido ya realmente en posición dominante. Todo el mundo vende en Amazon, la mitad del planeta venden en la tienda de Apple, la otra mitad en la de Android, ¿no? En la de Google, en la Play Store. Pero estas empresas dan otros servicios. Por ejemplo, Amazon da, aparte del marketplace, fabrica sus propios productos y los vende en su propio marketplace. Entonces compite contra sus clientes. Y luego también tiene Amazon Web Services, ¿no? Y lo mismo pasa con Apple, que también desarrolla sus propias aplicaciones, las pone en su tienda y compite contra sus clientes. Entonces eso es lo que la Comisión Europea está buscando. Y puede sonar muy loco que te manden partir tu propia empresa y separarla, pero quería recordarte un ejemplo. Quiero recordar que fue en Estados Unidos después del crack del 29. Las autoridades, los reguladores americanos dijeron se acabó, y fue cuando separaron la banca de inversión de la banca de ahorro. Entonces esto igual es un ejemplo un poco drástico, ¿no? Pero es un poco eso. Y nada más, recordaros, el otro día tenía una conversación muy interesante con un empresario de inteligencia artificial alemán, y hablando de qué importante es la Unión Europea como mercado. Y este hombre me recordó una cosa muy interesante. Me decía, la Unión Europea es un mercado muy interesante en business to consumer, porque hay 500 millones de consumidores y usuarios con una renta alta. Eso es un mercado muy jugoso para vender a consumidores. Pero en business to business no es tan jugoso. Y este hombre vendía productos, software a otras empresas, y decía, si me toca mucho las narices la Unión Europea con las regulaciones, me llevo a la empresa de Estados Unidos o a Israel. Así que nada más, un saludo y cuidaos mucho. Si Google ha conseguido una posición dominante en el mercado de la publicidad de los vuelos, o de las búsquedas, o de los mapas, o de cualquier otra cosa, se debe exclusivamente a que sirve bien al consumidor.
El mercado de Internet es un mercado muy dinámico, muy competitivo, en el que la infidelidad del consumidor predomina. Eso sí que es lo dominante, la infidelidad. La gente se cambia. La competencia la tiene siempre a un clic de distancia. Mira, yo empleo como buscador Google, porque las búsquedas que me da son buenas. Empleo como servicio de mapas Google Maps, porque está muy bien hecho. No porque no tenga otros, que tengo otros. En el propio teléfono me viene otro, uno de Apple, que no está mal, pero me gusta más Google Maps. No sé, en el caso de que empezasen a flaquear, pues dejaría de utilizarlo. Y como conmigo sucede con prácticamente todo el mundo. A nadie se le obligan a utilizar Google. Y además Google, recuérdalo, no vive de los presupuestos estatales. Es como si, no sé, en una cadena de restaurantes que tiene una posición dominante en una ciudad o en un barrio concreto, pues dentro de cada restaurante te recomiendan los otros restaurantes de la cadena. Son perfectamente libres de hacerlo, solo faltaba. La posición dominante la puedes perder en este mercado a mucha velocidad. Y se ha podido ver a lo largo de la cortísima historia de Internet. Ahí tenemos el caso de Internet Explorer de Microsoft hace 20 años. Fue una historia muy parecida a esta, sobre la posición dominante, aquella famosa guerra de los navegadores de la que seguramente te acuerdes, finales de los 90, principios de este siglo. Hoy, los más jóvenes no sabrán ni lo que es Internet Explorer. Pero cuidado, que se vertió tinta y se dieron horas de televisión a lo de Internet Explorer. Ya ni siquiera lo desarrolla Microsoft, porque hace unos años lo sustituyó por otro llamado Microsoft Edge. Creo que todos en su momento fuimos usuarios en alguna ocasión de Internet Explorer. Venía en el ordenador, comprabas y estaba ahí. Pero en cuanto podíamos instalábamos el Netscape o posteriormente el Google Chrome. Los reguladores de Estados Unidos y de Europa hicieron lo posible y lo imposible para acabar con aquello. Y quien acabó con aquello fue el mercado. El día que Google y sus múltiples servicios dejen de ser útiles, esos mismos servicios se dejarán de utilizar y Google tendrá que inventarse unos nuevos, ¿no? Por pura curiosidad, he buscado, Juan, el vuelo este que me dices, Berlín-Malta. Lo he hecho en 2 buscadores, en Google y en Bing. En Google me aparece en primer lugar Google Flights y los sitios que pagan por estar ahí, que son eDreams y Skyscanner. En Bing me aparece una página alemana llamada fliege.com, luego está eDreams y luego está baratosvuelos.es, una página que ni conocía. También los 3 son de pago, además lo pone claramente, anuncio. Como vemos, operan de la misma manera. Ellos ponen la plataforma, venden ese espacio y quien esté buscando ese vuelo en concreto pues se quedará con el que más le convenga o no se quedará con ninguno que le anuncien y seguirá buscando, que es lo que hacemos prácticamente todos, ¿no? Pero vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Silvio Berlusconi. Como los políticos profesionales de carrera desde la juventud no conocen en qué consiste sacar adelante un negocio, como los políticos macerados en estructuras partidistas se corrompen entre luchas de corrientes y familias, y como los políticos jóvenes son imprudentes, se postula a veces que alguien con éxito empresarial, externo a las estructuras de los partidos tradicionales y maduro, pudiera ser un político honesto, eficaz y sensato. Para botón de muestra de que no, Silvio. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 21 de junio. Hoy sí que sí, os lo decía el lunes pasado, y sí que entramos en verano, así que estamos de enhorabuena a todos los que al menos paremos por el hemisferio norte. Los del hemisferio sur, chilenos, argentinos, uruguayos, ya lo siento por vosotros, pero os quedan 3 meses horrorosos por delante. ¿Qué le vamos a hacer? Ya os vengaréis dentro de 6 meses de los que estamos en el hemisferio norte. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.